Bueno, muy bien, pues vamos a comenzar a grabar, chicos, lo que es esta clase, para comentar un poquito sobre lo que fue la expropiación petrolera. Vimos nuestro video y anotamos los puntos más importantes. Carol, ¿cuáles son los puntos más importantes que anotaste tú, hijo? ¿Me puedes compartir alguno? Sí, profe. Adelante. Yo como el más importante puse que se quitó la empresa de... Se empezó a crear la propia gasolina aquí en México y se quitó el poder a las empresas extranjeras de producir la gasolina que ocupáramos. Alentito. Que yo anoté que antes se permitía esclavizar, por así decirlo, a los ¿Trabajadores? por casi 30 años y después los trabajadores se cansaron y es que falleció. Lázaro Cárdenas los apoyó, hicieron huelgas y después regresaron. Sale, vale. Allá, Emiliano. La expropiación petrolera se hizo el 18 de marzo, se explotó durante más de 30 años con el permiso del gobierno, los trabajadores se adaptaron, Calles los apoyó, pero también le dijo que trabajaran porque eso dependía de la economía del país. Sale, vale. ¿Alguien en casa que desee comentar algo de lo que sale? Rebe y luego Isabela. Yo puse que en 1934 se buscaba que el gobierno tomara el control de los recursos naturales que se estableció en la Constitución de 1917. Ok. Adelante, Isabela. Yo anoté que el gobierno debía de tomar control sobre los recursos naturales del país y que luego en mayo de 1937 el sindicato llamó a huelga por las quejas de los trabajadores y se estableció que las empresas petroleras debían regularse ante la ley. Vale, vale. Tobar, termina. Cuando empezó la expropiación tuvieron problemas por no tener personal capacitado. Efectivamente, sale. ¿Cómo estuvo la situación, chicos? Pon atención para que expliquemos lo que de alguna manera observamos. Vale. Sucede entonces que México, desde que Porfirio Díaz estuvo en el poder, básicamente cedió todo lo que fueron los recursos naturales de México. ¿A quiénes? A los extranjeros. Vale. Más adelante con la revolución, ya sabemos que Porfirio Díaz huyó, llegó Madero. Madero intentó quitarle el petróleo a los extranjeros, no pudo. Lo más que pudo hacer es cobrarles un impuesto. Y Madero muere, después se da la situación de todo el caudillismo y demás. Inclusive, Venustiano Carranza en su constitución, la cual festejamos el pasado 6 de febrero, no, 5 de febrero, Día de la Constitución, ¿sale? En el cual menciona un artículo de la Constitución que los recursos naturales pertenecen a los mexicanos. Ojo, desde aquella época de Venustiano Carranza, este artículo menciona que los recursos naturales pertenecen a los mexicanos, pero no era algo real, porque todavía cuando inclusive Lázaro Cárdenas llega a la presidencia en el 34, en 1934, el petróleo sigue siendo de los extranjeros, ¿sale? Las minas seguían siendo de los extranjeros, muchas haciendas seguían siendo de los extranjeros, pero es Cárdenas quien ya vimos que comienza a hacer valer la Constitución y quita tierras, quita minas y quita el petróleo a los extranjeros. Bueno, ¿cómo estuvo la situación del petróleo específicamente? Resulta que Lázaro Cárdenas, como presidente, apoyó mucho la formación de sindicatos, ¿verdad, Godoy? Ponga atención, hijo. Uno de los sindicatos que promovió es el Sindicato de Trabajadores del Petróleo. Ajá, efectivo, no sé cómo, no, ¿se llama así? Sí, CTM. Algo así, vale, ok. Resulta entonces que este sindicato se da cuenta que los trabajadores petroleros están siendo explotados con largas jornadas de trabajo y salarios muy bajos. Piden apoyo a Cárdenas y Cárdenas dice, sí, sus demandas están bien fundadas, pueden irse a huelga. Básicamente Cárdenas les promueve el hecho de que vayan a huelga y los protege, ¿no? Ampara ese movimiento sindical y los trabajadores se van a huelga porque exigen mejores condiciones. Cárdenas y el sindicato le dicen a los dueños de las petroleras extranjeras, ofrece mejor salario a los trabajadores,
ofrece de alguna manera lo que ellos están pidiendo en sus exigencias para que la huelga termine, ¿sale? Pero resulta que las empresas dicen, no, pues realmente no tengo condiciones para generar un mejor salario y la huelga se aplaza. Desafortunadamente, después de varios días, semanas, quizás meses de la huelga, el país comienza a tener problemas económicos, porque un país se mueve con su transporte, con combustible básicamente. No sé si recuerden ustedes, chicos, hace unos meses, o quizás años, y ya quizás años, antes de la pandemia sucedió esto, en lo que en México comenzó a escasear la gasolina. No sé si se acuerdan qué pasó, que en las gasolineras había filísimas largas de carros por cargar tu gasolina, ¿no? ¿Sí, sí se acuerdan? Porque también los llevaban en pipas. Exacto. Sí, sí, los ductos dejaron de bombear y eran las pipas las que comenzaron para evitar que el huachicoleo, que no sé qué. Es cuando recién llegó este Obrador y quiso cambiar la estrategia para reducir la delincuencia de explotación en ductos y huachicoleo, ¿no? ¿De qué te acuerdas tú, Godoy Escobar? De esa cuestión. Que también empezaron a hablar de las ideas huelgas. Ok. Yo me acuerdo, chicos, que cuando estábamos en clases, muchos alumnos no venían y faltaban porque, profe, no vine a clase el día pasado porque es que allí en Atitalaquia no había gasolina. Es que no pudimos cargar. Y yo me acuerdo que de repente comentaban en los grupos de WhatsApp o de Facebook, ya hay gasolina en la gasolina de Michimaloya, y todo el mundo rápido se dejaba ir a Michimaloya y cargaba, ¿no? O cargabas días antes, lléname el tanque, ¿no? Para evitar esa situación. O en sus garrafas. Exacto, pero aunque a veces prohibían, no te puedo llenar en garrafón, ¿no? Bueno, imagínate si eso sucedió solamente con unas cuantas semanas, imagínate por meses que ya no hubiera gasolina, pues se volvió un caos. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Le dijo a los obreros, yo estoy con ustedes y apoyo la huelga, pero ¿saben qué? Creo que es momento de que regresen a trabajar. No, pero ¿cómo? Es que el gobierno ya está teniendo problemas, el país ya está teniendo problemas. Regresen a trabajar, esos pies, señor, ahí atrás. Yo buscaré la manera de negociar con las empresas. Y eso es lo que sucede. Los trabajadores regresan a las fábricas y Cárdenas organiza una comisión para que negocie con las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras siguen en el plan de es que no tenemos dinero para poder pagar exigencias de los obreros. Y la comisión comienza a investigar los gastos, los egresos de las compañías y descubren que sí tienen el suficiente dinero para poder pagar un mejor salario. Cárdenas les dice, les doy las siguientes semanas para que reorganicen y atiendan las demandas de los obreros. Las empresas siguen en el plan de desobedecer y desacatar las indicaciones presidenciales y Cárdenas las acusa de desobediencia civil, por lo cual, una mañana del 18 de marzo de 1938, Cárdenas, en un decreto presidencial, frente a una radiodifusora, toma los micrófonos y da la noticia a los mexicanos de que a partir de ese día, los dueños de las empresas petroleras extranjeros serían expulsados para retomar el petróleo por parte de los mexicanos. Por lo cual, a partir de ese día, se habla de la expropiación petrolera. ¿Sale? Los extranjeros efectivamente comienzan a irse y dejar las fábricas, obviamente exigiendo que se les pagara su inversión, ¿sale? Y no solo eso, se van consigo, pero se llevan su dinero, se llevan a sus ingenieros y se llevan a los obreros extranjeros que vienen aquí ganando mejor que los mexicanos, ¿no? Los mexicanos obviamente festejamos y decimos, ¡oh, sí, el petróleo es nuestro! Solo hay un pequeño problema. ¿Alguien sabe producir petróleo? ¿Alguien sabe explotar petróleo? ¿Alguien sabe operar las máquinas de refinación del petróleo? No, pues no, porque la mayoría de los ingenieros y trabajadores que sabían eran extranjeros. Y de ahí se viene ese pequeñito problema, ¿no? Ya tenemos el petróleo, pero no lo sabemos explotar. Afortunadamente en México ya existía la UNAM y ya existía el Instituto Politécnico Nacional creado por Cárdenas, y de ahí pudieron extraer algunos estudiantes, ingenieros y demás que pudieron, entre comillas, solventar dicho problema y comenzar a despegar con la producción nacional de petróleo. Pero se nos viene el segundo problema.
Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y las compañías extranjeras que estaban en México comienzan a boicotear la producción. ¿Cómo? Tu país que estás aliado con Estados Unidos, te prohíbo comprar petróleo mexicano, porque ese petróleo era nuestro, pero no nos quitaron. No te permito comprar petróleo en México, porque si tú compras ese petróleo, tendrás problemas conmigo, con Estados Unidos en USA. O sea que Estados Unidos le prohibió a sus aliados comprarle petróleo a los mexicanos. Y sí, ya lo estábamos produciendo, pero no teníamos a quién vendérselo. Afortunadamente en el mundo se da un pequeño detallito que favorece a México. A partir de 1933 hasta 1945 estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Eso afortunadamente, chicos, genera México que muchos países pues necesiten en su momento petróleo para producir no solo armas, combustibles, plásticos y demás, por lo cual inclusive el propio Estados Unidos termina comprándole el petróleo a México. Pero aquí hay una historia aparte que es digna de mencionar el día de hoy. Resulta entonces que a México, con producción petrolera, ya estaba siendo, ¿cómo decirlo?, seducido por Alemania. Alemania empezaba a decirle a México, México, si tú venderme el petróleo y tú tener trato con Alemania, unirte al eje Berlín-Roma-Tokio, si nosotros ganar guerra, regresarte todo lo que Estados Unidos te robó. Yo te regresaré Texas, Arizona, Nuevo México, Utah, California, Nevada y todo lo que Estados Unidos robarte en la guerra de 1845, hace 100 años. Esto a Alemania se lo manda a México en el famoso telegrama llamado como el telegrama Zimmermann. ¿Por qué se llamaba el telegrama Zimmermann? Porque el embajador de Relaciones Exteriores de Alemania con México se apellidaba Zimmermann, pero el telegrama es interceptado por Estados Unidos. Estados Unidos lo recibe antes que los mexicanos, imagínate, ¿no? Y Estados Unidos luego le llama por teléfono a México y le dice, a ver, ¿cómo está de que Alemania querrá comprar tu petróleo y pedir que unirte a ellos? México, mucho cuidado con unirte con los alemanes, porque si tú te unes con Alemania, tendrás muchos problemas conmigo y vértelas conmigo. México se mantiene neutro al momento y dice, no, pues no, no tengo la intención de unirme con nadie, ¿vale? Ni venderle el petróleo. Estados Unidos, para de alguna manera quitarse la intención, dice, está bien, si tú tienes necesidad de vender petróleo, véndemelo a mí. Y Estados Unidos nos comienza a comprar el petróleo y a partir de ahí, de esa guerra, México comienza a tener un gran auge económico, lo vamos a ver más adelante, que inclusive a ese periodo se le conoce como el milagro mexicano. Inclusive, chicos, algo también que deben de saber es que cuando Pemex comienza como empresa mexicana, Pemex no tiene dinero y Lázaro Cárdenas hace una convocatoria y le pide al pueblo mexicano que haga donaciones, que apoye, y muchos mexicanos venden sus puercos, sus gallinas, rompen sus alcancías y están las largas filas de gente llevando a los bancos de recaudación su dinero, imagínate, ¿no? Cosa que de alguna manera sí podemos decir que Pemex es de los mexicanos, porque los mexicanos pagaron parte de esa inversión, ¿sale? Y pues bueno, una vez que esto sucede, México no entra a la guerra al inicio, hasta que por ahí, en 1945, México tenía 2 barquitos petroleros que se encontraban en el Golfo extrayendo el petróleo
del subsuelo y las plataformas, ¿no? Un día, una mañana de 1945, uno de esos barcos amaneció bombardeado, empezó a quemarse y se hundió. Por cierto, el barco tenía un nombre bien mexicano. ¿Cómo llamarías un barco mexicano? El Águila Blanca, el Lupita. No, el barco se llamaba Guadalupe. el Potrero del Llano, ¿sale? Se hubiera llamado así como que la vaca de Tulteco, no, el Potrero del Llano, ¿sale? Resulta que el barco del Potrero del Llano es hundido por un misil de un submarino. Ajá. México así como que, no manches, ¿quién fue? ¿Quién vendió mi barco? Están viendo que apenas si tenía un barco, dos, tenía dos nomás. Y con eso explotábamos, no, hombre, quien me lo haya hecho. Estados Unidos le manda un telegrama a México y le dice, México, nosotros tenemos radares y detectar submarinos alemanes en el Golfo de México. Los alemanes te hundieron el barco. Si yo fuera tú, no, hombre, me pondré en contra de los alemanes. Únete conmigo, seamos cómplices y ataquemos a los alemanes. Y México decide unirse a Estados Unidos porque Estados Unidos les dice, ¿quiénes hundieron los barcos? Fueron los alemanes. Aunque, chicos, no hay nada que asegure que los alemanes fueron. Inclusive existen teorías que aseguran que fueron los mismos gringos. Ya ves que estos gringos se la saben de todas, ¿no? Los gringos hundieron los barcos, así como que yo aviento la piedra. Fue Godoy. Godoy fue. Entonces contra Godoy, ¿no? Así. Eso, o sea, fue como una estrategia que Estados Unidos hizo para asegurar que Estados Unidos se uniera, perdón, que México se uniera a Estados Unidos y no se fuera por Alemania. Curiosamente, ya para terminar, en esos años, Alemania llevaba gran avance en la guerra. Estaba ganando, ya tenía conquistado Polonia, ya tenía invadido inclusive Francia, ya había tomado Francia y otros territorios. Pero cuando Estados Unidos entra a la guerra, Alemania comienza a tambalear y ya lo demás es historia. Alemania pierde la guerra, Hitler se suicida, bueno, existe la teoría que no, y bla, 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 bla. Pero México sí se unió en 1945, ya en los últimos meses, ¿no? Y envía, aparte de armas, soldados, petróleo, envía un escuadrón, conocido como el famoso Escuadrón 201, era aeronaval, combate solamente en las últimas batallas y solamente mueren 2 soldados mexicanos. Pero esos 2 soldados mexicanos, curiosamente para que te rías más, mueren practicando de cómo se mueve esta cosa tú. Mira, písale aquí, apriétale el clutch y dale, y pum, y practicando fue cómo se mataron. Ya en los últimos meses cuando van a combate, no, ya se acabó la guerra, regresate a México. Oh. Se regresan a México y son recibidos como héroes. Los cuerpos de los 2 soldados son recibidos con honores, se les hacen funerales con honores, y a los que regresan vivos también se les trata como héroes. Hace días se murió el último. El último que quedaba, imagínate, ¿no? Y pues bueno, parte de la historia que se da con esta situación de la expropiación petrolera. ¿Nos queda claro ahí en casa, chicos? ¿No escuché? Nomás vi cabezas moverse. Sí se pasaron de lanza. Bueno, daré por entendido que sí. ¿Y aquí en el salón se escuchó y se quedó claro? Sí. Sale. Bueno, ¿qué hora tenemos? Sí se pasaron de lanza los de sus casos que se por aquí, creo que en la... Bueno, dejo hasta aquí el video por el momento, chicos, ¿vale?